Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en una clase dirigida a estudiantes de 10º grado, o sea, primero de bachillerato. Y seguimos con temas de física. El tema que hoy vamos a considerar es movimiento con aceleración constante. Hay una parte 1, en la otra semana vamos a mandarles el video que corresponde con la parte 2. Pero me interesa este primer video con este tema porque es el cimiento para poder resolver ejercicios un poquito más complejos, que son los que van a estar más en la parte 2 de esta serie de videos. Así que todo lo que vamos a ver hoy es una continuación de lo que hemos estado hablando sobre la aceleración media, la velocidad instantánea, velocidad media, aceleración instantánea. Temas previos que ya a esta altura deben haber asimilado muy bien, ¿verdad? Y haber resuelto ejercicios relacionados. Muy bien. Vamos a partir con unos puntos importantes. Quiero que pongamos atención. Es una relación con lo que les estaba mencionando de los temas previos. Puntos importantes. Cuando la aceleración es constante, la aceleración media y la aceleración instantánea es la misma en todo punto del desplazamiento. Puesto que la aceleración es constante, la gráfica que se produce, ¿verdad?, en velocidad-tiempo, pues produce una línea recta. Y eso me permite a mí determinar que pues este valor que se considera como aceleración media, que es un promedio entre el valor inicial y el valor final, coincida con la aceleración instantánea. Esto no sucede cuando la aceleración no es constante. Para aquellos que se preguntan qué significa la palabra constante, es que no hay cambio. Es un valor fijo de la aceleración. Cuando, por ejemplo, un automóvil se mueve a un valor inventado, un valor cualquiera, 1.5 metros sobre segundo cuadrado, 1.5, y se mantiene ese valor durante cierto tiempo, entonces podemos decir que ese automóvil se movió con aceleración constante porque no cambió el valor de su aceleración. Por eso este punto es muy importante. Y para que me comprendan plenamente todo lo que les he estado explicando, es importante también tener claro el concepto de aceleración media y aceleración instantánea, que es un tema previo ya estudiado y que pues está en un video contenido en mi canal de YouTube Instituto Virtual HN. Recuerden que yo llevo una secuencia, ¿verdad?, temática, metodológica de estos contenidos de física. Y así espero estar durante el resto del año, ¿verdad?, para completarles todos los contenidos necesarios dentro de Física 1 y Física 2 para bachillerato. Bueno, volviendo al tema. Entonces, recalquemos esto, porque es muy importante. Cuando la aceleración es constante, tanto la aceleración media y la aceleración instantánea se convierten en lo mismo, en todo punto del desplazamiento. Por eso yo podría utilizar las fórmulas de la aceleración media como si fueran aceleración instantánea. Ya entendimos por qué es importante este punto, ¿verdad? Bueno, continuemos. También la velocidad cambia a un ritmo constante, por lo que es fácil predecir su valor en determinado tiempo o desplazamiento. Puesto que, ¿qué pasa cuando la aceleración cambia constantemente? Que cambia, que primero es 1.5, que después es 2, que después es 1. Como cuando un automóvil se desplaza por una carretera, no siempre va a llevar la misma aceleración, ¿verdad? Esto de aceleración constante aplica para tramos cortos, por ejemplo, o ciertas situaciones, ¿verdad?, ya controladas. Pero en muchos ejemplos de nuestra realidad, para un automóvil, como el ejemplo que les menciono, se mueve con aceleración constante porque se enfrenta con obstáculos, se le atraviesa un auto más grande, una curva, etcétera, ¿verdad? Irregularidades del terreno. Entonces, todo eso hace que el automóvil, se mueva con diferentes tipos de aceleración. Entonces, es muy difícil predecir una velocidad de ese automóvil porque su ritmo no es constante de velocidad. Cuando la aceleración sí es constante, la velocidad cambia a un ritmo constante. Y eso facilita los cálculos cuando queremos averiguar la distancia que se ha desplazado
el tiempo que le ha tomado el desplazamiento o la velocidad que presenta en determinado tiempo también. Muy bien, espero haber explicado muy bien esta primera parte, es fundamental para entender lo que sigue. Partiendo del primer punto, de que la aceleración media la podemos utilizar como si fuera instantánea, veamos lo que tenemos aquí. Por tanto, aceleración en X, que ya no lleva la rayita de media, ¿verdad? Es una aceleración instantánea, es igual a la velocidad 2 en X, porque estamos hablando de movimiento en X, ¿verdad? Menos la velocidad 1 en X, sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Esta fórmula ya la conocemos, ¿verdad? Que se refiere a la aceleración media. Ahora, vamos a hacer unos pequeños cambios con la nomenclatura que se utiliza para referirnos a la velocidad y también para el tiempo. Veamos. Velocidad 1x la vamos a llamar v sub 0. Así, v sub 0. O sea, velocidad inicial. Cuando en un problema nos refiramos a la velocidad inicial, entonces vamos a utilizar v sub 0. V2x es la velocidad final. Aquí lo tenemos, v sub f. Sería la representación para velocidad final. Y el intervalo de tiempo, t2 menos t1, que hemos estado utilizando para la aceleración media, simplemente lo vamos a llamar como tiempo transcurrido t. ¿Correcto? Tiempo transcurrido. En ocasiones, en algunos ejemplos o ejercicios, a veces se utiliza t2 menos t1. Tengámoslo en mente, ¿verdad? Pero por lo general vamos a utilizar solamente el valor del tiempo así, simple, ¿verdad? T. Haciendo esos pequeños cambios, esta ecuación AX nos queda de la siguiente manera. A sub X, que es la aceleración, tomando en cuenta que es aceleración constante, ojo, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y esta sería la primera ecuación de varias que vamos a estar estudiando en esta temática de aceleración constante. La primera, así que remarquémosla, hagámosle una marca especial en nuestro cuaderno, ¿verdad? Si tomamos apuntes, porque la vamos a estar utilizando. Esta ecuación de la aceleración, esta es la ecuación de la aceleración cuando la aceleración es constante, ¿verdad? Solamente ahí aplica esta ecuación con total exactitud. Bien, primera ecuación que ya conocemos, vamos a conocer una más. Por despeje, la ecuación anterior, la que acabamos de explicar, queda de esta manera. Aquí la tenemos de nuevo, ¿verdad? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y por despeje, vamos a despejando para velocidad final. Vean cómo nos queda. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por tiempo. Ya tenemos otra fórmula depurada de la inicial. De estas extrajimos esta por simple despeje, aplicando los criterios que conocemos de ecuaciones, ¿verdad? T pasó a multiplicar a A, nos quedó A por T, y velocidad final que era negativa pasa positiva al lado derecho, al lado izquierdo, y luego pues se hacen los cambios, ¿verdad? Ese proceso ustedes perfectamente, con los conocimientos que tienen en matemáticas, podrían ustedes deducirla desde aquí y llegar a este punto. Pero aquí ya nos ahorramos ese paso, ¿verdad? Así que tenemos acá que esta sería la segunda ecuación que vamos a estar utilizando, que esta ecuación relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Son los parámetros que vamos a utilizar. Si en un problema nos aparece velocidad final, inicial, aceleración y tiempo, bueno, y dependiendo de lo que nos interroga en el problema, pues esta es una opción a utilizar. Muy bien, vamos a ponerla en práctica. Desde luego, ¿verdad? Las estamos conociendo, pero la mejor manera de conocerlas es ponerlas en práctica. Así que ya comenzamos con ejemplos. Veamos, ejemplo 1. Un automóvil parte del reposo y aumenta su velocidad con una aceleración constante de 2.1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad
cuando t es igual a 4 segundos? Esa es la pregunta. Vean, que me piden que encuentre su velocidad. Lo primero que vamos a hacer es, pues, siempre en un problema de aplicación, yo recomiendo leerlo varias veces, ¿verdad? Si no lo hemos comprendido muy bien, no nos dé pereza leerlo las veces necesarias, porque queremos asegurarnos de que hemos comprendido y que tenemos los datos necesarios para tomar decisiones sobre la forma de solución. Vamos a ver, entonces, en este caso, ¿qué datos me dan? Me hablan de aceleración constante de 2.1. Vamos a copiar aquí datos. En física acostumbrémonos siempre a extraer los datos. Y tenemos que la aceleración en x es igual a 2.1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dan el tiempo. Y el tiempo me dicen que es de 4 segundos. Correcto. ¿Qué más me dan? Me dan la velocidad inicial. ¿Verdad que sí? ¿Ya lo notamos? Muchos quizás digan, ¿y dónde está ese dato? Bueno, aquí es donde viene también parte del aprendizaje. La velocidad inicial está dada de forma implícita en el problema, porque dice que parte del reposo. Cuando dice parte del reposo, significa que en su estado inicial el automóvil estaba estacionado. Por lo tanto, su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Por eso tenemos aquí el llamado, la nota. Al partir del reposo, la velocidad inicial siempre se va a considerar 0 metros sobre segundo. Un problema que ustedes encuentren y dice el objeto X o el objeto tal parte del reposo. Automáticamente usted ya sabe que la velocidad inicial es 0. ¿Correcto? Tengámoslo en mente, porque muchos ejercicios contienen estas referencias. Entonces, escribámoslo. Tendríamos aquí pues que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre la velocidad final, porque me dice cuál será su velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la velocidad final. Voy a hacer un pequeño ajuste de espacio. Disculpen los segundos que vamos a perder, pero es necesario. Vamos a correr esto un poquito por acá, porque me estoy dando cuenta que no vamos a tener el espacio. Bien, hoy sí. Entonces tenemos pues que ya encontramos los datos conocidos y lo que vamos a buscar, la velocidad final. Y ya conocemos una manera como lo vamos a encontrar. Veamos, vamos a ver si tenemos los datos. Velocidad inicial, sí, vale 0. El tiempo, sí. La aceleración, sí. Significa que estamos listos para resolver. Escribamos la ecuación. Sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración en x por el tiempo. Pero ya sabemos nosotros que la velocidad inicial es 0. Por eso vamos a tacharla, ¿verdad? La vamos a tachar y vamos a decir es 0. Entonces no vamos a trabajar con ella porque obviamente no existe el valor, ahí es 0, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que velocidad final es igual a aceleración en x por tiempo. Así de sencillito, ¿verdad? Solo vamos a sustituir la aceleración y multiplicarla por el tiempo. Y nos queda 2.1 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que son 4 segundos. Y a sacar la calculadora, ¿verdad? Aquí en física es permitido usarla. Así que saquemos nuestra calculadora. 2.1 por 4. Y me resulta en 8.4 metros sobre segundo. Y ya tenemos resuelto nuestro primer ejemplo. Vean que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Solo de irnos familiarizando con las cuestiones implicadas en la solución del ejercicio.
y utilizar la fórmula correcta, porque ya hemos visto dos, ¿verdad? Así que ya tenemos la resolución. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 sería un automóvil con velocidad inicial de 4.5 metros sobre segundo acelera uniformemente 1.8 metros sobre segundo cuadrado durante 3 segundos. Y nos piden que encontremos nuevamente la velocidad final. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya tiene que hacerse como una especie de costumbre. Datos. Saquemos los datos, sería velocidad inicial. Aquí sí me dan una velocidad inicial. No sería 0, ¿verdad? 4.5 metros sobre segundo. La aceleración me la dan también. Aceleración X es igual a 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos el tiempo que es igual a 3 segundos. A 3 segundos. Muy bien. Entonces vamos a escribir lo que nos piden que encontremos sería velocidad final. Entonces escribamos velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo. Velocidad final es igual, ahora sustituimos, sería 4.5 metros sobre segundo más la aceleración en X, que es 1.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos. Haciendo las sustituciones de forma correcta, esto no debe ser ninguna dificultad. Vamos a multiplicar 1.8 por 3, usamos nuestra calculadora, 5.4 metros sobre segundo, porque se expresa ya en términos de velocidad. Y ahora lo que nos queda es una suma, ¿verdad? Sumémosle a 5.4, 4.5. Y nos da como resultado 9.9 metros sobre segundo. Y he ahí la solución en el segundo ejemplo que nos ocupaba. Como ven, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Solo es identificar los datos y hacer la respectiva sustitución. Perfecto, sigamos. Vamos a conocer una tercera ecuación en la clase de hoy. Y vamos a dejar dos pendientes para la parte 2 de este video, ¿verdad? Ya como creándoles una expectativa, ¿qué más vamos a aprender sobre desplazamiento con aceleración constante? Veamos. Otra ecuación importante cuando la aceleración es constante es la ecuación del desplazamiento en X, porque la anterior lo que definía era la velocidad final, y la primera que resaltamos nos daba la aceleración, ¿recuerdan? Muy bien, ahora estamos conociendo una ecuación que es de tipo cuadrático, ¿verdad? Que nos da el desplazamiento en X del móvil con aceleración constante. Así que conozcámosla. Vamos a ver. X, que sería el desplazamiento final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2, o sea, la mitad de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. O sea que aquí vamos a utilizar tiempo al cuadrado cuando multipliquemos con la aceleración. Y luego lo dividiremos entre 2. Esta ecuación relaciona el desplazamiento tomando la posición inicial, la aceleración, velocidad inicial
y tiempo. O sea que son los valores que nosotros debemos de conocer, estos cuatro, si queremos encontrar el desplazamiento o la distancia recorrida, como le queramos llamar. Vamos a aplicarla. La forma de deducción de esta ecuación, pues la dejamos para cursos más avanzados, ¿verdad? Pero no es tan difícil realmente llegar a esta ecuación. Solo que ya la vamos a dar, ¿verdad? Como una de las fórmulas adicionales en movimiento con aceleración constante. Vamos al ejemplo 3. Un motociclista parte del reposo y acelera a razón de 1.5 metros sobre segundo cuadrado durante 4.2 segundos. Determine la distancia X recorrida en este tiempo. Determine la distancia. Miren, me están pidiendo X, la distancia recorrida. Voy a anotar los datos en este lado porque veo que voy a ocupar un poco más de espacio. Así que rápidamente, vamos. Tenemos en este caso los datos. Parte del reposo, ¿qué significa? Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Acelera a 1.5 metros sobre segundo cuadrado, es la aceleración en X, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Durante 4.2 segundos. Tiempo, ¿verdad? Tiempo 4.2 segundos. Y también me dicen aquí que determine la distancia X recorrida. O sea que lo que yo necesito conocer es X. ¿Qué me falta? Si ustedes se fijan, X sub 0 no lo tengo identificado en mis datos. Pero sí hay un llamado aquí, un punto de elección importante, o una observación que me dice lo siguiente. Si el problema no marca una posición inicial, se considera X sub 0 como 0. ¿Ven? O sea que como en el problema no se menciona el motociclista estaba a 10 metros o estaba a 100 metros de tal lugar, entonces no tengo una posición inicial conocida y voy a considerar por lo tanto que el motociclista estaba en el reposo obviamente, ¿va? Entonces el motociclista estaba en la posición 0, ¿correcto? Ahora, si ya me lo menciona en el problema, como vamos a hacer uno más adelantito, pues ahí sí escribimos X sub 0 y le escribimos su valor. Pero en este ejemplo es 0. Resolvamos. Vamos a escribirlo acá para que quede constancia. Muy bien, entonces tenemos pues escribiendo la ecuación X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración X por el tiempo al cuadrado. La que vamos a cancelar, bueno, son dos las que vamos a cancelar. Cancelamos X sub 0 y cancelamos también B sub 0 por tiempo. ¿Por qué? Porque como B sub 0 es 0, este también al multiplicar se convierte en 0, ¿correcto? Y por lo tanto me queda la ecuación de una forma bien sencillita. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que ahora lo que vamos a hacer es una sustitución. La aceleración sería 1.5 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es 4.2 segundos al cuadrado. Nos toca resolver y volvemos a sacar nuestra calculadora. Recuerden que hay que elevar al cuadrado 4.2. 4.2 al cuadrado. Utilicen esa teclita de la calculadora, ¿verdad? Vamos a escribirlo acá como un llamado para que ustedes se guíen. Hay dos maneras, hay dos presentaciones. Puede ser así o incluso pueden usar esta también, ¿verdad? Para que puedan utilizar el cuadrado. ¿Estamos?
Entonces, ya con eso, pues podemos hacerlo. Sería 4.2. Yo utilizo la primera, ¿verdad? Utilizo esta en mi calculadora y me parece 4.2 al cuadrado. Multiplico por 1.5 y el 2 que está en el denominador es una división. Recuerden que las fracciones son divisiones. Entonces, como está en el denominador, voy a dividir entre 2. Y me resulta 13.23. 13.23 metros. Ya no metros sobre segundo porque eliminamos los segundos en el cálculo. Aquí, ¿ve? Este se va con este. Y por lo tanto solo me quedan los metros. Nuevamente vemos que simple aplicación de las fórmulas que están ya dadas, ¿verdad? Solo es de saber distinguir cuál es la que vamos a utilizar. Esta es para desplazamiento. Perfecto. Avancemos, el tiempo se nos está alargando. Un ejercicio más. Un automovilista conduce su auto nuevo por una autopista con una velocidad inicial de 16.67 metros sobre segundo. En cierto instante, observa metros adelante a un perrito atravesado en la autopista, por lo que de inmediato aplica el freno, desacelerando uniformemente a razón de negativo 2.3 metros sobre segundo cuadrado. Si logra detenerse justo antes de atropellar al perrito, hay dos preguntas que nos hacen. ¿Cuánto tiempo aplicó el freno? ¿Y qué distancia recorrió en el frenado? Muy bien, aquí entonces ya estamos entrando a ejercicios en donde combinamos las fórmulas que hemos aprendido. Hemos aprendido tres fórmulas que a este momento, a esta altura del ejemplo 4, ya las conocemos y ya hemos trabajado con algunas de ellas. Vamos a sacar los datos y, como les he dicho, estos tipos de ejercicios no es de tenerles, sino de analizar los datos. Y vamos a ir viendo la estrategia de trabajo que vamos a seguir. Datos nos dan velocidad inicial, 16.67 metros sobre segundo. Me dan la velocidad final, ¿sí o no? Quizás ustedes digan, ¿y dónde está? Bueno, leamos el problema. Dice que él va conduciendo su auto a una velocidad inicial de 16.67 metros sobre segundo. Y dice que se detiene justo antes de atropellar al perrito. No me dice el número, pero sí me dice que se detiene. Significa que al final, aunque venía con una velocidad inicial, el automóvil se detuvo. Por lo tanto, su velocidad final es 0 metros sobre segundo. Eso me va a servir muchísimo. Si no lo logro deducir del problema que está implícito ahí, no voy a poder trabajar. Y por lo tanto, ahora tenemos aquí más datos. Vamos a ver, la aceleración en X me la dan. Y la aceleración es negativa. ¿Por qué es negativa? Hemos aprendido que cuando la aceleración es negativa es porque hay una desaceleración, o sea, una reducción de velocidad. Y es lo que está sucediendo, el automóvil se detiene. Y no me dan más, ¿verdad? Lo que me preguntan de entrada es, ¿cuánto tiempo aplicó el freno? Y la segunda pregunta es, la distancia que recorrió durante el frenado. O en otras palabras, ¿a qué distancia estaba del perrito cuando frenó? ¿Verdad? Eso es lo que queremos averiguar. Pero vamos a enfocarnos en el inciso A. No podemos irnos con los dos al mismo tiempo, así que vamos a trabajar con el inciso A. ¿Cuánto tiempo aplicó el freno? ¿Qué datos dispongo? Dispongo de aceleración, velocidad final y velocidad inicial. Ya conocemos nosotros una fórmula que relaciona esos datos. Miren, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Sí o no?
Ya la conocemos porque es la primera fórmula que hemos visto el día de hoy en esta clase. Pero como lo que me piden a mí es el tiempo, entonces voy a hacer un juego aquí con ecuaciones. Voy a hacer un intercambio. Voy a pasar t al lugar de a x y a x voy a pasarlo a donde está la t. Voy a hacer un intercambio ahí. Es un jueguillo que uno cuando ya conoce de álgebra pues lo hace sin ningún problema. O sea que me queda así. Tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido, disculpen por los sonidos, ¿verdad?, de los automóviles y motocicletas. Estamos trabajando en casa, ¿verdad? Entonces muy bien saben la situación que estamos pasando. Y pues AX pues quedaría como denominador. Entonces ya tenemos la fórmula. Esta fórmula inclusive es una derivada de la original que yo ya les había dado. Pero la pueden ustedes perfectamente también remarcar porque se utiliza. ¿Verdad? Si conocemos las dos velocidades y la aceleración podemos hallar el tiempo que dura el desplazamiento. Entonces podríamos añadirla ahí como una fórmula más, una fórmula adicional, pero es derivada de las anteriores. De hecho, de la primera, ¿verdad?, que les he dado. Cópiela. Bien, entonces, ahora sí, volvamos aquí al asunto, ¿verdad? La velocidad final es 0. Así que esta yo la voy a eliminar. La vamos a volver a copiar aquí, para que no haya confusión. Y nos queda así. Tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividida entre la aceleración. La velocidad final es 0, o sea que yo la puedo cancelar y solamente me quedo con estos dos valores. ¿Correcto? Y me queda así. La velocidad inicial, negativo, porque es negativo que hay una resta, me queda como 16.67 metros sobre segundo. Y esto se divide entre la aceleración, que es negativa también, metros sobre segundo al cuadrado. Lo que vamos a cancelar en las unidades son los metros y un segundo de arriba y uno de abajo. Por lo tanto, la respuesta me va a dar en segundos. Ya dijimos que toda fracción es una división. Vamos a dividir 16.67 entre 2.3. Nos va a dar positivo 7.25 segundos. Para hacer una aproximación a dos decimales. 7.25 segundos. Sería la respuesta al inciso A. Esa sería la respuesta. 7.25 segundos es lo que tardó el automovilista en detenerse justo donde estaba el perrito. Perfecto, ahora sí. Como ven, pues esta fórmula, que es derivada de la original, que ya les había dado, de la aceleración, nos permitió encontrar el tiempo. Ahora vamos con el inciso B, la distancia. Esto ya lo sabemos hacer porque hay un ejemplo anterior que ya lo hicimos. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta bonita. X es igual a X sub 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Así que ahora vamos a decir, X es igual, X sub 0 es 0, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, porque no me dan ningún dato de dónde está el automóvil, así que yo voy a considerar que es 0. Aunque no lo habíamos marcado, pero sí, ya lo sabíamos de un ejemplo previo, que este es 0. ¿Correcto? Ahora pues, seguimos. Velocidad inicial es 16.67 metros sobre segundo. 16.67 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es el que acabamos de encontrar, 7.25 segundos, más un medio de la aceleración, que es negativo 2.3,
metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver si cabe esto aquí. Sí cabe. Vamos a hacer ese pequeño ajuste ahí para ganar espacio. Ahí está. Y entonces tendríamos aquí multiplicado por el tiempo, que es 7.25 al cuadrado. Segundos al cuadrado, ¿no? Hicimos magia ahí. Entonces, ahora sí, ya tenemos el planteamiento. Se mira complejito, pero no, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo por partes. Esta es una multiplicación, estos dos, y luego resolvemos este también por separado, elevando al cuadrado 725, que ya lo habíamos hecho en un ejemplo previo. Se multiplica por la aceleración y luego se divide entre 2. Hagámoslo. Nos queda así. X es igual, vamos a ver, 16.67 por 7.25. Y nos da 120.86. Vamos a copiar. 120.86 metros, ¿verdad? Ahora, esto me va a dar negativo, si ustedes ven, porque hay un negativo en la aceleración. Menos, y entonces aquí sería 7.25, lo elevamos al cuadrado, usando la tecla que ya les indiqué, por 2.3, entre 2, 60.45. Ahora vamos a efectuar esa resta, esa diferencia, 120.86 menos 60.45. Yo les recomiendo que ustedes me vayan siguiendo con su calculadora. Eso también es parte, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo. Aprender a usar la calculadora de forma correcta, para no incurrir en errores fatales cuando estamos trabajando ya solos. Ustedes pueden ir siguiéndome para que verifiquen que los datos que les doy son los correctos, usando su calculadora. Y ahí tenemos ya la respuesta al inciso B. La distancia que recorrió el automóvil, o sea, la distancia en la que estaba el automóvil del perrito era de 60.4 metros, 60.41 metros. Muy bien, y ya lo resolvimos. Como ven, utilizando tres fórmulas que ya conocemos, podemos hacer análisis sobre el movimiento de ciertos móviles, siempre y cuando tengan aceleración constante. Y un último ejemplo, rápidamente ya para terminar. Un móvil se mueve con aceleración constante. Inicialmente se mueve a 22 metros por segundo, pero luego de 5 segundos, su velocidad cambió a 32 metros sobre segundo. Determine su aceleración y la distancia recorrida. Saquemos los datos de inmediato. Datos. Y tenemos aquí que aceleración es constante y se mueve a la velocidad inicialmente, dice, de sub 0, 22 metros sobre segundo. Velocidad final es igual a 32 metros sobre segundo. Y tenemos que el tiempo que nos dan es de 5 segundos. Lo que vamos a buscar inicialmente es la aceleración, no me la dan. Y también vamos a buscar la distancia recorrida. Muy bien, entonces encontramos la aceleración. La aceleración la vamos a encontrar con la fórmula que ya conocemos. La aceleración en X es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo. No hay que hacer cambios, solamente la sustitución. Así que decimos aquí aceleración en X es igual a la velocidad final, que es 32 metros sobre segundo menos 22 metros sobre segundo y dividido entre 5. De un solo. 32 menos 22. 32 menos 22 nos da 10. Entre 5 es 2.
O sea que la aceleración de ese móvil es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Dos metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos ya la respuesta. Vamos con el inciso B. Ya sabemos también qué hacer. X es igual a X 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. La X0 pues ya sabemos que va a ser 0 porque no hay nada que nos diga que es diferente. La velocidad inicial y el tiempo, todo lo vamos a sustituir. Así que tenemos pues de una vez, sustituyendo, ...22 metros sobre segundo por el tiempo que son 5 segundos más un medio de la aceleración, que la aceleración es lo que encontramos ahorita, 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que sería 5 segundos al cuadrado. Resolvamos rápidamente. Multiplicamos 22 por 5. 110 metros. Los segundos se cancelan, ¿verdad? Y nos queda pues 110 metros más. Ahora 5 al cuadrado por 2 entre 2. Y serían 25 metros más. Escribámoslo. Al sumar, esta suma está fácil, ¿verdad? 110 más 25 son 135 metros. Y ya tenemos la distancia recorrida. Sencillo, ¿verdad? Así que, bueno, lo que corresponde es que ustedes practiquen. Y pongan pues en práctica pues todo lo que hemos estado explicando en la clase de hoy. ¿Verdad? Muchos de ellos, de estos ejercicios se parecen, de hecho. O sea, ustedes sepan reconocer los datos que se les dan y distinguir también la fórmula adecuada a utilizar. Así que, a practicar. Feliz día.